retiramos esos elementos de valor, tenemos que tener siempre el trabajo social para que resguarde todo eso, al igual que la ropa, y se inician los registros del paciente conforme se va empezando a atender. Si el paciente es un color amarillo, el médico debe de informar al paciente, al familiar o a la persona legalmente responsable sobre el estado de salud y el tiempo probable que va a esperar para recibir su consulta o para pasar a un área de observación si así lo amerita. Se le debe de indicar al familiar también que debe de proporcionar los datos de admisión de urgencias para su registro. Esto es con el médico y con el área de trabajo social. Y si el paciente cae en una coloración verde, también se le debe informar al paciente, al familiar o a la persona legalmente responsable del estado de salud y el tiempo probable en el que puede recibir su consulta. En algunos casos hay hospitales que tienen un área de un área de consulta externa, entonces muchas de las veces esos pacientes se les envía o se les deriva hacia esa área para que reciban la consulta como tal. Casi por lo regular, en el área de urgencias se admiten pacientes con coloración roja o coloración amarilla. Ya los que son verdes son consultas cotidianas que pueden pasar al área de consulta externa. ¿Cuáles son los objetivos del triage? Como ya lo hemos comentado, el principal es categorizar la atención del paciente en una urgencia calificada. También aquí tenemos que, como otro objetivo, identificar los factores de riesgo para que podamos categorizar esa misma urgencia y priorizar al paciente para asignarle el área correspondiente para su atención, ya sea pasarlo a una sala de reanimación, a una sala de observación o a una sala de primer contacto, que son los consultorios, la consulta externa. Entonces, a continuación vamos a ver un, un proceso resumido del triage. Cuando arriba el paciente, va a llegar siempre al área de triage, o solamente en aquellos pacientes que vengan con ambulancia o que vengan en algún vehículo en el cual la atención urgente, pues van a entrar por el área de las ambulancias. Pero una vez que llegan al triage, el paciente se tiene que hacer la clasificación en pacientes clasificados de color rojo, de color amarillo o de color verde. Si se hace una clasificación roja, esos tienen que pasar a un área de reanimación. Posteriormente a la estabilización del paciente, se va a pasar, se puede quedar ahí en urgencias, en el área de reanimación, o si es que tiene que pasar a quirófano, o si tiene que pasar a una UCI, o si es que se tiene que hacer un traslado, pues se va a priorizar su traslado. O en el caso de aquellos pacientes que ya lleguen sin signos vitales al servicio de urgencias, pues se le tiene que dar la causa, se le tiene que explicar al familiar la atención y que el paciente ya venía sin signos vitales, comprobarle que después de la reanimación que se dio al servicio de urgencias, pues el paciente a lo mejor no tuvo la oportunidad de salir de ese problema y entonces se encuentra ya sin vida y entonces se tiene que pasar al área de mortorio mientras se dan las atenciones pertinentes a los familiares, ya sea con el aviso al Ministerio Público, porque no sabemos exactamente qué es lo que sucedió. A nosotros nos llegó a lo mejor sin signos vitales o con signos vitales que ya no eran posibles de volverlos de poderlo reanimar, de poder reanimar al paciente y finalmente fallece. Pero no sabemos las causas anteriores por las cuales inició ese problema. A lo mejor el familiar nos cuenta, nos dice que pasó alguna cosa, pero no es algo que no nos consta y entonces en esos casos tenemos nosotros que hacer un aviso al Ministerio Público para que se haga la investigación del paciente. Muchas de las veces el familiar a veces no quiere, se quiere llevar a su paciente, entonces también se tienen que hacer las diligencias correspondientes apoyados de trabajo social, dar aviso a nuestras autoridades del hospital para que el paciente pues pueda firmar una responsiva en caso de que no quiera que se le llame en el caso de que se quiera llevar a su familia. Finalmente, aunque no se lo lleve o no se lo lleve o lo deje, se tiene que hacer el aviso al Ministerio Público para que el Ministerio Público acuda y se hagan las intervenciones pertinentes. En el caso de los pacientes que se determina un color amarillo,
van a pasar probablemente a una sala de observación. Y en la sala de observación vamos a tratar los síntomas principales del paciente y pueden pasar dos cosas acá. Una, que sea un paciente que se está empezando a complicar y entonces tengamos que pasarlo al área de hospitalización, al área de quirófano, a la UCI, también si hay algún traslado, o se tenga que enviar a su domicilio en el caso de que se le haya resuelto el problema por el cual vino, o se tenga que enviar a su unidad médica familiar. También aquellos pacientes que caen en color verde, se tiene que realizar un control, estar en la sala de espera. De ahí de la sala de espera se tiene que enviar al consultorio de primer contacto, que es la consulta externa. Y en el caso de que lo valoren o que digan que amerita pasar a una área de observación, pues entonces de consulta externa nos lo enviarían nuevamente para el área de observación, ya con las causas o el porqué de ese paciente, para que lo podamos tener en observación a lo mejor un momento y después a lo mejor enviarlo a su consulta a su unidad médica familiar o enviarlo a su domicilio en caso de que ya se haya resuelto el problema por el cual vino. Entonces, como ven, de esta manera nosotros es como clasificamos a los pacientes para que podamos tener un mejor control en la sala de urgencias. Ahora, ¿cuáles padecimientos son los que vamos a priorizar? ¿Cuáles padecimientos son los que podrán esperar un poco? ¿Y cuáles padecimientos son aquellos que se van a enviar a una consulta externa o que puedan esperar en la sala de espera en el caso de que se desocupe algún médico y que pueda atenderlos? En el caso del color rojo, que es la emergencia, esos eventos pues siempre van a poner en peligro la vida o la función de algún órgano de forma aguda y debe de ser atendido dentro de los primeros 10 minutos. En el triage no debe tardar más de 5 minutos, y los siguientes 5 son en lo que llega, en lo que lo pasamos a una sala de reanimación. Y en los primeros 10 minutos se tiene que empezar a brindar esa atención desde su llegada a urgencias, no tiene por qué esperar más tiempo. Bueno, en cuanto a las constantes vitales, la presión arterial son aquellos pacientes que tengan una presión sistólica menor a 90 o mayor a 200. Una presión diastólica menor a 60 o mayor a 120. Una frecuencia cardíaca menor a 40 o mayor a 130. Frecuencias respiratorias menores de 10 o más de 30. Una temperatura menor a 35,5 o mayor a 40 grados. Una saturación de oxígeno que esté en menos de 80, menos de 70. De todos esos pacientes que caigan dentro de esos signos vitales, pues van a ser clasificados como rojo. En el caso del color amarillo, aquellos son aquellos pacientes cuyas condiciones pueden deteriorarse en un momento no muy lejano, pasadas algunas horas a su llegada. También se puede poner en peligro su vida o la función de alguna extremidad o de algún órgano, así como reacciones adversas que puedan presentar el paciente al tratamiento establecido, y debe de ser atendido dentro de los primeros 30 a 60 minutos aproximadamente. En cuanto a los signos vitales, son aquellos pacientes que caigan entre una presión arterial sistólica menos de 110, mayor a 160, una presión diastólica menor a 80, mayor a 100, una frecuencia cardíaca menor a 100, mayor a 110, una frecuencia respiratoria de menos de 16 o mayor a 24, una temperatura entre 35,5 y 38 grados, una saturación de oxígeno entre 89, menor de 90%, perdón, o que tengan una glicemia capilar menor a 60 o mayor a 180. Y en el caso de las escalas de Glasgow, que tengan entre 9 y 12 puntos aproximadamente, se consideraría una coloración amarilla. En el caso de los que tienen una coloración verde, en estas condiciones que el paciente considera como prioritaria, pero que no pone en riesgo su vida, son situaciones a veces médico-administrativas o médico-legales y no existe un tiempo límite para su atención. En el caso de estos, son, pues, por lo regular, sus signos vitales vienen dentro de parámetros normales, igual que su escala de Glasgow.
Y esos pacientes pues van a tener que esperar hasta más de 60 minutos hasta 120 minutos aproximadamente. En el caso de ya de los padecimientos como tal, pues en el color amarillo, si son pacientes que vienen con un paro cardíaco presenciado, pacientes que a su llegada vienen con reanimación cardiopulmonar, si hay pérdida del estado de alerta, si hay una focalización neurológica, si hay una pérdida aguda de la visión, dificultad respiratoria aguda o en reposo, si hay dolor torácico, diaforesis, palidez, taquicardia, hipotensión, pulsos ausentes de las extremidades, si tienen la extremidad fría, con dolor, con cambios de coloración, si hay un trauma mayor, si hay una hemorragia profusa, si es una quemadura mayor al 20% de la superficie corporal total, o si es una quemadura eléctrica o en áreas especiales, pues todo ese tipo de pacientes tiene que pasar a reanimación o a una sala de trauma o una sala de choque. En el caso de los pacientes que son amarillos, aquellos que tienen cefaleas y signos neurológicos, si traen un déficit neurológico mayor a 6 horas, si hay una obstrucción incompleta de la vía aérea, si hay una dificultad respiratoria moderada, un dolor torácico atípico, un dolor abdominal agudo, hematuria franca, deshidratación moderada, si tienen un trauma menor, o si hay una hemorragia sin repercusión hemodinámica, o si el paciente tiene que presenta quemaduras que sean menores del 20% de la superficie corporal total, o si son efectos secundarios leves a la absorción de fármacos o de sustancias, pues son pacientes que tienen que pasar a un área de observación en el servicio de urgencias. Y los pacientes que están en una coloración verde, esto quiere decir que son pacientes que son para la consulta, son todos aquellos que traen una cefalea leve, una gastroenteritis sin deshidratación o con tolerancia a la vía oral, que viene tolerando todavía. Si son contusiones menores, contusiones no recientes, patologías crónicas no agudizadas, pacientes que sean recomendados, muchas de las veces también ese tipo de pacientes son los que nos exigen más la atención, porque vienen recomendados de algún lugar o de alguna persona y resulta que como no los pasamos rápido, pues a veces están llamando a las personas que lo recomendaron para ejercer una presión, pero también nosotros tenemos que explicarles muy bien a ese tipo de pacientes que hay pacientes que requieren de una atención inmediata y que ellos deben de esperar. También aquellos pacientes con alguna patología crónica, bueno, no agudizada, las patologías infecciosas que no requieren de alguna hospitalización, pues eso se tendrán que, si se quieren esperar en el área de urgencias, a que se reciban una consulta o enviarlos a lo que es el área de consulta externa en aquellos lugares donde se cuente con ellos para que le den la consulta. Bueno, todos los pacientes que soliciten la atención inmediata por algún traumatismo craneoencefálico, pues deben de ser evaluados por un miembro entrenado del equipo dentro de los primeros 15 minutos de llegada al servicio de urgencias. Es por eso que es muy importante que el médico que esté ahí sea un médico que esté capacitado en todos estos temas para que pueda hacer la valoración clínica e identificar a aquellos pacientes que requieran una atención inmediata. En el caso de los pacientes con traumatismo craneoencefálico, se tiene que a aplicar la escala de Glasgow para ver la valoración neurológica preliminar. El triage también nos va a permitir pues una reducción en los tiempos de espera y la administración de analgesia en los pacientes que acuden presentando dolor en el servicio de urgencias. Es indispensable que nosotros promovamos el concepto de una urgencia médica y su significado en la población en general y entre el personal de salud, porque muchas de las veces nada más le decimos es que no lo podemos atender acá, pero no les damos una causa o una información más adecuada del por qué no va a ser atendido en un servicio de urgencias o de por qué se está enviando a una consulta externa a ese paciente. Como les comentaba hace rato, todo paciente refiere siempre que su malestar o su urgencia o la enfermedad que él lleva siempre lo va a manifestar como una urgencia, aunque muchas veces nosotros veamos que no es así, no es una urgencia como tal calificada.
Entonces siempre tenemos que explicarle eso a los familiares y al propio paciente para que no haya ningún problema. El binomio enfermera-médico o la enfermera es el personal indicado para realizar el triage. Puede estar ahí un médico presente o puede estar una enfermera bien entrenada en los signos vitales en el reconocimiento clínico de estos signos o de estos síntomas para que podamos tener un triage de calidad, un triage que nos esté funcionando. ¿Sale? El médico pues va a ser la persona encargada de realizar también la clasificación de la coloración en aquellos pacientes cardiópatas. Esto es muy importante. También ese médico que esté ahí tiene que estar entrenado en poder identificar de manera clínica un infarto agudo al miocardio, porque muchas de las veces llega el paciente refiriendo a lo mejor un dolor nada más epigástrico y entonces nosotros pensamos que es un dolor que viene relacionado con el sistema digestivo, pero acordémonos que también el dolor epigástrico muchas de las veces va a estar relacionados a infartos agudos del miocardio. Y eso sin contar pues la demás gama de síntomas que presentan estos pacientes. Es por eso que debemos estar bien informados en el servicio de urgencias y tiene que estar un personal bien entrenado para que ese triage tenga una buena admisión de pacientes. Porque muchas de las veces ha llegado a pasar y se ha visto en redes sociales que el paciente se tuvo un paro cardíaco ahí en la sala de espera o que el paciente se desmayó ahí en la sala de espera. Hay veces que incluso ya cuando les han checado signos vitales y les dicen que esperen, resulta que a veces pueden complicarse. ¿Por qué? Porque no hicimos una buena anamnesis o no hicimos una buena visualización clínica del paciente y muchas de las veces el personal que está en esos servicios pues no tiene el entrenamiento suficiente para que pueda realizar esos procedimientos y entonces eso llega a fallar. Entonces todas esas fallas pues siempre van a ir en contra de nosotros y siempre pues va a haber una exposición en redes sociales o no va a faltar quien grabe, no va a faltar quien tome una foto. Entonces por eso quien esté en esos servicios pues debe de prepararse también. No nada más con la preparación que nos da el propio patrón, también nosotros de manera personal pues debemos de prepararnos con diferentes cursos para que podamos estar en un triage de urgencias y podamos valorar a ese tipo de pacientes. Es de suma importancia que el médico que esté ahí pues tenga conciencia del servicio en el que está y que el paciente, el médico también tenga la empatía con los familiares. No tiene que ser un médico que sea agresivo, no tiene que ser un médico que se desespere con una mayor facilidad, no tiene que ser un médico que tenga problemas, a lo mejor emocionales, o que tenga alguna distracción que pueda hacer que en lugar de crearnos un área de seguridad en el servicio de urgencias, pues nos crea un área de mayor conflicto, como muchas de las veces se ha visto en redes sociales cuando la gente llega a exponerlo de esa manera. Muchas veces también el médico tiene parte de esa responsabilidad porque si el paciente te está hablando de una forma agresiva y tú contestas de una forma agresiva, pues lógico que eso va a llevar a un caos. Entonces, siempre tenemos que tener la disciplina de guardar la calma, de ver de qué se trata bien el problema o qué es lo que principalmente quiere o necesita, ya sea el familiar o el paciente, y tratar de encontrarle una solución en ese momento para evitar los conflictos en los que siempre nos enfrentamos. Porque muchas de las veces grita el paciente, el médico grita más, la enfermera grita más y entonces se arma un caos. Entonces esa prioridad es la que siempre nos señaliza, por lo que siempre nos señalan, por lo que siempre nos van a poder exhibir de esa manera. Entonces también tiene que haber cordura para que haya un pleito, tiene que ser las dos personas igual de agresivas para que se pueda generar. Pero en alguien debe de caber la cordura y que principalmente quepa esa cordura en el área médica o en el área de enfermería para que nosotros no podamos, para que nuestro servicio no quede exhibido y para que nosotros también tengamos una buena
un buen actuar dentro de este triage. Entonces, como podemos ver, el triage también nos va a servir ser- para que nosotros podamos brindar una evaluación de signos vitales, condiciones de vida, interacciones terapéuticas y una evaluación dinámica. Recategorizar muy bien esa escala de Glasgow a aquellos pacientes que lo ameriten. Y pues también vamos a ser calificados dentro de esos tiempos de espera por el área de calidad. Es muy importante que el triage se lleve con orden para que los tiempos de espera se disminuyan, porque también es un indicador de calidad que nos van a estar evaluando de hasta cuánto tiempo un paciente espera en los servicios de urgencias, principalmente en el triage. Y bueno, como les decía hace rato, en el IMSS Bienestar o en el IMSS Ordinario, se agregan dos colores más a esta tabla que inicialmente era nada más rojo, amarillo y verde. Se agrega en el rojo, se divide en dos, se hace un color rojo y un color naranja. Y en el color rojo, pues una atención inmediata, en los primeros 3 minutos se tiene que pasar al área de reanimación o al área de choque. En una emergencia naranja, a lo mejor nos da tiempo tomar todos los signos vitales completos ahí exactamente en el triage y puede esperar hasta un máximo de 10 minutos. En el color amarillo nos dan un tiempo de espera de hasta 30 minutos. En el color verde de hasta 120 minutos. Y en el color azul, que no hay una urgencia como tal, nos dan hasta 180 minutos. En el color verde se divide en dos, en una urgencia menor y un paciente sin urgencia. Entonces, como podemos ver, la categorización del IMSS Bienestar, del IMSS Ordinario, pues se ha dividido en esas coloraciones, rojo, anaranjado, amarillo, verde y azul. Y bueno, aquí tenemos a manera de resumen una tablita en la cual podemos visualizar las coloraciones prioritarias, las coloraciones que pueden pasar a un área de observación y las coloraciones que tienen que esperar o pasar a un área de consulta externa con todas las enfermedades o los signos o los síntomas que van a representar en cada área, así como sus signos vitales que se pueden presentar. Claro que todo esto es variable, todo esto depende de la clínica y del entrenamiento del médico para poder realizar esta clasificación. Muchas veces quienes llegan a estar en el servicio de urgencias o en el triage específicamente, pues ya saben exactamente, tienen esa habilidad de poder identificar de manera clínica, a veces hasta incluso premeditarse para poder atender adecuadamente a esos pacientes. Bueno, hasta aquí es todo lo referente al triage de urgencias. No sé si haya alguna pregunta, alguna duda o algún comentario que gusten realizar. ¿Alguien? En el chat tenemos una pregunta. Ajá. Y sobre todo una pregunta, en triage siempre se le tiene que esperar al médico o uno también puede empezar a dar la atención de acuerdo al caso, ya que un médico un día me dijo que si no tenía criterio propio para tomar decisiones y para hacer las cosas, y pues sabemos que a veces solo van por fiebre o dolor y como personal de salud sabemos qué hacer en algunos casos. Sí, miren, cuando está nada más el personal de enfermería ahí, pues el personal de enfermería también tiene que entrenarse en estos aspectos. Sale muchas de las veces el personal de enfermería, pues con visualizar a un pacientito, por ejemplo, a un niño menor de 5 años, que viene con una dificultad respiratoria, que se le marca un tiraje, que hay un aleteo, que trae fiebre, entonces ese pacientito, pues tenemos que pensar en lo que es una neumonía muy probablemente, o que traiga algún signo de deshidratación o algún signo de choque, y ese pacientito pues inmediatamente debemos pasar.
pero también necesitamos muchas de las veces el personal de enfermería no dejarlos solos, porque muchas de las veces pues ellos tienen la función de tomar signos vitales, checar, realizar y valorar al paciente, pero sabemos que nunca va a ser igual un médico que está más capacitado y tiene que apoyar a su personal de enfermería. Desde ahí empieza la empatía, no nada más con los pacientes, sino también con nuestros propios compañeros de trabajo, porque finalmente somos un equipo. Y entonces, el decir esas palabras de que si no tenemos un propio criterio médico, pues primero hay que preguntarnos si ya le enseñamos a ese personal a estar en ese triage, porque también nosotros tenemos que enseñarle al personal, más cuando son, por ejemplo, muchas de las veces hay enfermeras pasantes o enfermeros pasantes que llegan a un centro de salud y pues es la primera vez que a lo mejor están en contacto directo con los pacientes. Entonces, ellos son recursos humanos en formación que van con la disponibilidad de aprender. Entonces, nosotros tenemos primero que entrenarlos, tenemos que explicarles cómo funciona un triage o cómo podemos clasificar un paciente o cómo podemos valorarlo para que nosotros también, ellos también nos puedan apoyar y entonces la dinámica pues se haga más, eh, se tarden el menor del tiempo los pacientes ahí en la sala de espera. Entonces, cuando nosotros también como personal el personal de enfermería muchas de las veces tiene el conocimiento y tiene también la disponibilidad de realizar ciertos procedimientos, pero también siempre hay que preguntar a su enfermera que está ahí, ya sea de base o de contrato, que lleva a lo mejor más tiempo en el centro de salud, preguntar si pueden realizar ese procedimiento, porque muchas de las veces, pues a lo mejor lo realizan bien, pero como son personal que apenas llegó, muchas de las veces la enfermera que ya tiene tiempo ahí trabajando, que se basa o que es de contrato, pues a lo mejor no tiene la confianza suficiente como para ya dejarles a realizar esos procedimientos. Entonces, siempre pregúntalos para que los supervisen y les puedan dar luz verde para poder realizarlos. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Aquí dice que si nos harán favor de otorgar carteles de triage. Es muy importante que ahí tienen que ver con sus directivos esa promoción de los carteles, porque sus directivos tienen que ver que en la puerta de urgencias esté pegado ese triage visible y con todas las especificaciones necesarias para que el paciente pueda entender lo que es un triage obstétrico. Además de que hay muchas áreas, por ejemplo, en las que hablan náhuatl o hablan alguna otra lengua, en las que el MEPA, por ejemplo, en el área de la montaña, en las cuales también tenemos que apoyarnos con nuestros comités de salud para que nos lleven o nos puedan hacer una traducción en alguna plática que tengan con la comunidad. También hay que informarles cómo funcionan los triage para que el paciente o los pacientes pues ya los vayamos educando en esa situación, porque muchas de las veces ellos no saben exactamente qué es un triage o cómo funciona. Entonces, para ellos el llegar y que tú les digas, sabe que tiene que esperar, pero no le des una explicación del por qué va a esperar, y él está viendo que están pasando otros pacientes y tú no le explicas, pues el paciente siempre se va a desesperar, siempre se va a molestar y entonces por eso nos va a traer pues un retraso en la atención de los pacientes, porque muchas de las veces el reclamo es muy sonoro y entonces todos los demás empiezan a reclamar y entonces nos retrasamos en la atención de sus pacientes. Entonces, si tú desde un principio de cuando llega le explicas bien a ese paciente y hay carteles en las áreas de triage, pues los pacientes que puedan leer van a poder identificar y los que no, pues hay que explicarles de manera verbal o si hay algún traductor ahí en ese momento, pues también les tiene que informar. Pero sí es necesario que se pongan de acuerdo con sus directivos para que esos carteles los puedan adquirir
ya sea que se impriman o ya sea que se manden pintar ahí en la entrada o alguna otra mecánica que puedan ustedes arreglar con los directivos para que esos carteles estén a la vista de todos. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra duda con respecto al triage? Es muy importante que quienes están en centros de salud también sepan cómo enviar a sus pacientes. Muchas de las veces nada más se envían. Yo sé que en los centros de salud muchas de las veces no tenemos eh, algo con que, o por ejemplo, laboratorios, o ultrasonido, o radioimagen, pero muchas de las veces también nosotros nos hemos vuelto muy dependientes de esas situaciones. Hay que acordarnos que la clínica es muy importante para poder identificar a pacientes que vengan mal. Eh, es importante también que ustedes sepan y conozcan este triage, cómo se valora, para que ustedes también desde su centro de salud le expliquen al paciente que a lo mejor por el motivo en el que va, no va a pasar de manera inmediata, porque muchas de las veces luego les dicen, es que ya lo tienen que atender, es que ahí le tienen que dar todo. Y en muchas de las veces todo esto está programado. Por ejemplo, si es un paciente que tuvo, que lo mandan por laboratorios, pero es un paciente que cae en una prioridad verde o una prioridad azul, pues es un paciente que se le va a enviar a primero a la consulta de medicina familiar para que sea valorado y ahí van a ver qué estudios de laboratorio o qué estudios de imagen se le van a solicitar. Tienen que ir al área de laboratorio, al área de imagenología y tienen que agendarles una cita para cuando les van a tomar esos estudios. Entonces, ustedes también, en los que están en el centro de salud, tienen que informarles todo esto porque si no, nada más los mandan sin ninguna información y el paciente piensa que ese día le van a hacer todo. Y entonces también ese es otro motivo por el cual muchos de los pacientes se quejan, porque nadie les informa o les dice, nos dicen aquí que es que el doctor me dijo que aquí me iban a atender hoy. Y entonces muchas de las veces no es así. Muchas de las veces le ponen ahí, por ejemplo, en la hoja de referencia al servicio de urgencias, pero a lo mejor es un paciente que tenía que ir a la consulta de medicina interna o a la consulta de trauma o a la consulta de alguna especialidad y no necesariamente a urgencias. Entonces ahí los pacientitos van a perder mucho tiempo porque muchas de las veces se pierden en el hospital, no saben a dónde acudir. A veces cuando preguntan, pues se les da la información pertinente, pero hay veces que hay pacientes que no preguntan y nada más porque les dicen es que aquí no es y ya resulta que se regresan a su domicilio y ellos refieren que ya perdieron su día, que ya perdieron el tiempo, pero si nosotros desde los centros de salud les explicamos muy bien hacia dónde va y cuál es el tiempo en el cual se pueden tardar o priorizar, pues desde ahí el paciente ya viene consciente a que va a venir a lo mejor nada más a sacar la cita o a lo mejor nada más a sacar la cita para la especialidad o a sacar la cita para laboratorio o sacar la cita para radioimagen o también decirles allá lo van a volver a valorar o van a pasar una consulta y le van a decir si amerita o no amerita y van a valorar si se toman los estudios o no, pero nunca dejar al paciente que se venga sin esa información, porque si no el paciente pues piensa que no lo están atendiendo cuando en realidad sí se les está brindando la atención, solo que no es una atención prioritaria, es una atención para programar su, perdón, su consulta. Entonces todo eso también hay que priorizarlo en el centro de salud, hay que explicarle bien a los pacientes para que no sucedan este tipo de situaciones y el paciente no tarde tanto en un hospital. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues vamos a dar por terminada esta sesión. Les agradezco el tiempo que invirtieron en escucharla. Ojalá y pues ustedes sean partícipes de estos cambios en las áreas de urgencias y evitemos los conflictos con los pacientes lo más que se pueda, porque recordemos pues que también nosotros, al igual que ellos, pues somos seres humanos, todos merecemos respeto
y todos merecemos una buena atención del personal de salud. Muchas gracias y nos vemos en los próximos temas que tenemos programados. Ya. Ah, sí.